Bienvenidos sean todos a este su canal Historia Panadera. Oye. Bienvenidos sean todos a este su canal Historia Panadera. El día de hoy, para continuar con los temas de secundaria a partir de esta contingencia que está pasando, vamos a tomar el bimestre 4 y los puntos que vamos a tocar van a ser 3, que van a ser la aparición de las metrópolis, la desigualdad social y el crecimiento en cuanto a materia de salud y la educación que se han vivido en México, para hacer un panorama también de qué situaciones generales han sucedido de esta forma en el mundo. El primer punto que vamos a tocar es la desigualdad social y la pobreza en el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene esta idea o este margen de pobreza que se ha creado en todo el mundo y que es una constante que vemos en nuestro país? Para entender esto debemos hablar acerca de la colonización y de la etapa imperialista. Dejo una lámina aquí con los diferentes conceptos. Te recuerdo pausar el video en dado caso que necesites ir leyendo las láminas, y abajo en la descripción pondré enlaces también de materiales complementarios en caso de que se necesite. Ahora que entiendes colonización e imperialismo, es necesario darnos cuenta que los países, una vez que se habían logrado independizar, les era muy difícil salir del estado de pobreza en el que ya estaban, debido a que los países eran de un uso de manufactura más que de un uso de que siguiera un crecimiento a largo plazo de la economía. Por eso los países que conquistaban se llevaban ahí, utilizaban a las personas meramente para producir y no para crear una industria que permitiera fomentar la economía de dicha zona. Es por esto que los sitios colonizados, al independizarse, les fue muy difícil generar una economía sustentable, el mismo caso que sucedió en la zona, en nuestro territorio en México precisamente. Por esta razón, sitios como África o América Latina les ha costado mucho crear una industria capaz de solventar a su población, y es por esta situación misma que hoy en día se han dedicado a ser en su mayoría productores de materias primas. Durante la década de los 50 y los 60, muchos países lograron crear una industria sustentable. En el caso mexicano específicamente, esto se logra a través del milagro mexicano que sucede en la década de los 40. Te recuerdo que para entender este suceso, así como la Primera y Segunda Guerra Mundial, también hay un video en el canal. Esta industrialización llevó a un crecimiento desmedido de las ciudades, es decir, generó la necesidad de la urbanización de los sitios que había, de los territorios que estaban en el país. Este crecimiento de las ciudades llevó a millones de campesinos a emigrar en busca de mejores oportunidades de vida, desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas, debido a que allí había mejores condiciones. Esto generó a que se formaran asentamientos en condiciones de miseria en la periferia de la ciudad. Para que te hagas una idea, según estudios, un 80% de la población vive en una condición de pobreza. Continuando con esta línea del bimestre 4, vamos a hablar acerca de la salud y el crecimiento de la población. En materia de salud, se ha vuelto, con el pasar de los años, en una materia tremendamente necesaria para poder llevar de una manera adecuada una vida cotidiana. No es necesario recalcar mucho la situación debido al panorama que tenemos hoy en día en cuanto a la información en materia de salud. Podemos notar que es sumamente relevante. Es por este tipo de situaciones que el gobierno, de la mano con los sectores de salud, se han dado a la tarea de siempre lanzar campañas para los ciudadanos, para que estos mismos estén informados. Seguramente en el transcurso de tu vida, en algún punto te han dado información sexual, por ejemplo, o información de los principales problemas de salud. Todos hemos tenido alguna campaña en la que hemos estado implícitos acerca del control y del cuidado de la salud. Es por esto que podemos ver que es un claro ejemplo de cómo se ha llevado el tema de la salud como una parte importante de la vida cotidiana en cada uno de nosotros. Esto con un objetivo simple: la prevención de enfermedades, así como la detección temprana de cualquier mal que pudiera aquejar a nuestra persona o a nuestra sociedad, evitando que no solo ustedes o las demás personas tengan un problema, sino cuidando a la población en general de nuestro país. Y asimismo, pues esto va siendo algo que van haciendo los distintos lugares y todos nos cuidamos unos a otros. Los adelantos de la medicina, de la mano con un crecimiento económico, han llevado a un
a una sobrepoblación, a aumentar la tasa de natalidad precisamente, disminuyendo la tasa de mortalidad. Este crecimiento de la población desmedido también genera un problema. Recordemos que explicamos hace unos momentos que muchos países viven en condiciones de pobreza. Entonces, al haber un crecimiento desmedido de la población en una periferia y en un país en condiciones de pobreza, esto se vuelve aún más demandante para un sistema que no es capaz de sostener todos estos recursos y a todas estas personas. Una tasa de natalidad muy alta que ha llevado a un crecimiento desmedido de la población también puede generar un problema, debido a que el país que va a sostener o la población que se va a sostener es un programa muy difícil de llevar a cabo, más no imposible. Para que te hagas una idea, en México la población se duplicó de 1950 a 1970, pasando de 26 millones a más de 48. Esta sobrepoblación y búsqueda de recursos ha llevado a una migración masiva de la población. En nuestro caso en México esto es muy notorio y es la búsqueda de mejores oportunidades de vida, lo que también tiene otras consecuencias, como podemos ver por ejemplo en las competencias por los empleos, en la dificultad para acceder a escuelas, en la dificultad para acceder a ciertos recursos. Entonces la sobrepoblación podemos entender que también es una problemática que se enfrenta al tener un crecimiento desmedido de la población que viene de la mano de una tasa de natalidad elevada. Y es por ello que debemos también tener la capacidad de analizar los diferentes recursos que conlleva el crecimiento de una población, sobre todo en zonas con situaciones de pobreza. Como el último punto de este apartado, hablaremos de la aparición de las metrópolis y los problemas ambientales que estas mismas han generado. En general, en muchos lugares desde la Segunda Guerra Mundial, que como recordarás va del 39 al 45, las poblaciones o las ciudades comenzaron a industrializarse en buena medida, fortaleciendo así su economía. Esto llevó a la aparición de que se fuera centralizando los recursos en ciertas zonas, creando así pues las metrópolis. Estas metrópolis es donde se iban a ubicar todos los recursos o en general los mejores hospitales, los mejores teatros, los mejores cines, los mejores centros de política, los mejores centros de economía. Todo se suele conglomerar dentro de las metrópolis. Esta situación de conglomerar todos los recursos o los mejores en un solo lugar llevó a la población a necesitar ir a esos sitios. Un claro ejemplo es mucha población en los pueblos aledaños que viven dentro del estado de Yucatán, de cómo tienen que venir a Mérida para tener, por ejemplo, una mejor educación o acceso a mejores recursos. Este es tan solo un pequeño ejemplo de todos los que hay en el mundo. Ahora, esta idea de que aparezcan las metrópolis o que los mejores recursos se centralicen en un lugar también ha llevado al crecimiento desmedido de las ciudades. Nuevamente ponemos a Mérida como ejemplo. Pregúntale a tus papás, a tus tíos o a tus abuelos. Seguramente ellos te dirán que lo que ahora son pequeños fraccionamientos o colonias en algún momento fueron pueblos aledaños a Mérida. Sin embargo, el día de hoy Mérida ha crecido en un enorme tamaño de lo que fue en su momento, demostrándonos así cómo la urbanización y la necesidad de tener cada vez más recursos lleva a una ciudad a crecer también, generando de esta forma zonas suburbanas y zonas industriales que se encuentran en la periferia de la ciudad igualmente. Por supuesto, esta industrialización ha generado y sigue generando en la actualidad muchos problemas en cuestiones ambientales. Es por esto que los temas que hemos estado tocando tienen puntos positivos pero también puntos negativos que es necesario que evaluemos para seguir con esta educación a nivel secundaria. Espero te haya gustado mucho el video, no olvides suscribirte, darle pulgar arriba y compartir si te ha servido la información. Espero verlos pronto, chicos, de verdad los extraño muchísimo, para los alumnos más crack de todo el universo. Hasta la próxima.